Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental para comprender cómo generamos conocimiento, los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación. Quizá cuando escuchas la palabra investigación piensas en laboratorios científicos o montañas de libros, pero la realidad es que la investigación está en cada rincón del conocimiento y mucho más cerca de lo que imaginas. Desde una conversación cotidiana hasta grandes descubrimientos, todos usamos la investigación de una u otra forma para entender el mundo, y dentro de ella existen dos grandes caminos que nos ayudan a hacerlo, el enfoque cualitativo y el cuantitativo. Pero antes de sumergirnos en los enfoques, vale la pena preguntarnos, ¿qué es exactamente la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, que usamos para comprender, analizar y dar respuestas a fenómenos, problemas o preguntas. No se trata solo de acumular información, sino de buscar activamente el conocimiento, con orden, método y propósito. A lo largo de la historia de la ciencia han surgido muchas formas de entender el mundo, corrientes como el empirismo, el positivismo, la fenomenología o el constructivismo, y diversos marcos interpretativos, como el realismo y el constructivismo, han abierto distintas rutas en la búsqueda del conocimiento. Estas corrientes han influido profundamente en cómo investigamos. Y aunque no profundizaremos ahora en todas ellas, sí es importante saber que con el tiempo las ideas se fueron agrupando en los grandes enfoques dentro de la investigación, el cuantitativo y el cualitativo. Ambos enfoques buscan generar conocimientos a través de procesos cuidadosos, metódicos y basados en la observación y la evidencia. De hecho, comparten algunas estrategias fundamentales. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Pero aunque comparten esta lógica general, cada enfoque tiene su propia manera de ver y estudiar el mundo. Ahora sí, veamos qué caracteriza al enfoque cuantitativo y al enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo busca entender la realidad a través de números, mediciones y análisis estadísticos. Se usa para probar hipótesis y confirmar teorías, con el objetivo de identificar patrones, relaciones causales y, si es posible, generalizar resultados. Este enfoque sigue un proceso secuencial, riguroso y lógico, donde cada paso depende del anterior. Es un proceso de 10 fases que inicia con una idea y el planteamiento del problema. Luego se revisa la literatura y se construye un marco teórico que da contexto al estudio. Se define el alcance, se plantean hipótesis y variables, y se diseña la metodología. Después se selecciona la muestra, se recolectan los datos con instrumentos adecuados y se analizan estadísticamente. Finalmente se elabora un reporte con los resultados. Este enfoque busca medir fenómenos de forma objetiva, garantizando precisión y validez científica. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que un docente universitario observa que muchos estudiantes consumen café antes de presentar sus exámenes, bajo la creencia de que esto mejora su concentración. Esta observación da origen a una idea de investigación. A partir de esta idea se plantea el problema con una pregunta concreta. ¿Qué relación existe entre el consumo de café antes de los exámenes y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios? Para sustentar el estudio se revisa la literatura científica, se consultan investigaciones sobre los efectos de la cafeína en la atención, la memoria y el desempeño académico. Con base en ello, se construye un marco teórico sólido que guía el trabajo. Luego, se define el alcance del estudio. En este caso, se trata de un enfoque cuantitativo correlacional, ya que no se manipulan variables, sino que se analiza la relación entre el consumo de café y el rendimiento académico. Posteriormente, se formulan las hipótesis y se definen las variables. La hipótesis principal sostiene que el consumo de café se asocia positivamente con mejores calificaciones. La variable independiente es la cantidad de café ingerida antes del examen y la dependiente es la calificación obtenida. Con esto claro, se diseña la investigación, se opta por un estudio no experimental, transversal y correlacional,
utilizando encuestas y registros de calificaciones autorizados por los estudiantes. Después se selecciona la muestra, en este caso se elige aleatoriamente a 120 estudiantes de distintas facultades de una universidad pública, asegurando representatividad. Los datos se recopilan mediante un formulario que registra tanto la cantidad de café consumido como la nota del examen más reciente. Una vez obtenida la información, se procede al análisis estadístico. Se aplican técnicas como la correlación Spearman o regresión lineal para determinar si existe relación entre las variables. Finalmente, se elabora el informe de resultados. En él se presentan los hallazgos de forma clara y objetiva, y se discute si el café podría estar vinculado a una mejora leve en el rendimiento, reconociendo también otras variables como el tiempo de estudio o la dificultad del examen. El enfoque cualitativo busca comprender fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes. A diferencia del enfoque cuantitativo, no parte de hipótesis fijas ni sigue una secuencia rígida, sino que se adapta a lo que va surgiendo durante el proceso. Se basa en una lógica inductiva. El conocimiento se construye a partir de datos recolectados y no necesariamente para comprobar teorías previas. El investigador observa, interpreta y genera significados desde los relatos y experiencias de los sujetos. Concibe la realidad como subjetiva y múltiple, por lo que el investigador se involucra activamente con los participantes. Esta interacción es parte esencial del proceso y permite comprender las vivencias en su contexto. Utiliza técnicas como entrevistas abiertas, observación y análisis de documentos, priorizando los significados, emociones e interacciones sociales. Además, el proceso es flexible. Se puede volver a etapas anteriores si es necesario. El proceso de investigación cualitativa comienza con una idea inicial que da paso al planteamiento del problema. Luego, el investigador se sumerge en el campo para conocer el contexto y a los posibles participantes, lo que permite diseñar el estudio y definir la muestra inicial. Con esto listo, se recolectan los datos mediante técnicas como entrevistas u observación, que se analizan casi en paralelo. A partir del análisis se interpretan los resultados para comprender los significados y vivencias de los participantes, y finalmente se elabora un informe con todo lo aprendido. Durante todo el proceso, la revisión constante de literatura existente enriquece cada etapa y permite ajustes cuando sea necesario. Un buen ejemplo de este enfoque sería el siguiente. Supongamos que un investigador quiere entender cómo perciben los jóvenes rurales el acceso a la educación superior. El proceso comienza con una idea inicial y el planteamiento del problema, que no requiere una hipótesis definida. Luego, el investigador se sumerge en el campo para conocer el entorno de los posibles informantes. A partir de esta inmersión, diseña un estudio preliminar y define una muestra inicial. Si surgen obstáculos, puede regresar y ajustar etapas anteriores, mostrando la flexibilidad del proceso. Después, se recogen los datos a través de entrevistas u observaciones, y casi en paralelo comienza su análisis. Este es un proceso continuo que puede requerir nueva información. Luego, se interpretan los hallazgos enfocándose en los significados subjetivos. Finalmente, se elabora el informe que incluye tanto los resultados como las decisiones metodológicas tomadas. Durante todo el proceso, la revisión de la literatura es constante y sirve de apoyo para comprender, ajustar y enriquecer el estudio. Este carácter cíclico y flexible es propio del enfoque cualitativo. Aquí puedes ver claramente las diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Mientras uno busca medir con números, el otro se sumerge en comprender significados a través de narrativas. Ambos son poderosos, pero en diferentes caminos del conocimiento. Porque entender el mundo no siempre es cuestión de contar, a veces es cuestión de escuchar.